Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución seria, muy dedicada a cuidar y asistir a las familias que tienen enfermedad catastrófica como es el cáncer en un pariente, un familiar. Y eso cuesta mucho. Hay que hacer un gran esfuerzo y apoyar este tipo de instituciones que colaboran con los estados, con los gobiernos, porque los gobiernos no pueden brindar todos esos servicios. Y estos patronatos, que son esfuerzos comunitarios, hacen ese trabajo, pero necesitan recursos. Y la gente que está al frente de eso está libre de advertencias. Ahí no hay problemas de que se va a perder lo poco que llegue allí, o lo mucho, porque es gente de cristianísima formación. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Es un espacio también de usted brindarle apoyo a los salesianos que forman esos jóvenes que pueden ser presas fáciles de la delincuencia y los forman como ciudadanos ejemplares. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, el señor ministro de Hacienda tuvo una locución, parece que fue en la Cámara Americana, o no sé, en una charla que brindó al país, pero hizo una serie de señalamientos que se han considerado importantes porque en sí él no habla de reforma, pero esa reforma se puede interpretar como reforma y los técnicos sabrán cómo definir esos movimientos que ha anunciado el ministro, con fines de que las cosas se le faciliten a los inversionistas y a los empresarios, comerciantes, cuyas actividades económicas son básicas para la economía nacional. Entonces, hay un proyecto para eliminar impuestos obsoletos, dice el ministro de Hacienda. Eso no es una reforma, pero tal vez se interprete como reforma, indiscutiblemente. Corregir castigos exagerados y hacerle más fácil la vida a quienes desean cumplir con sus obligaciones tributarias. No es una reforma, pero facilitarle esos mecanismos a la gente, todo eso, por ejemplo, esos castigos,
señores, cuando él habla de castigo, usted que es diríamos, un sencillo contribuyente. Caso, por ejemplo, nosotros. Pero si usted no paga en la fecha que le dice, usted tiene que pagar un 10%. Ese castigo yo creo que es muy fuerte. Un 10% de la cuota que usted tenga que pagar o del dinero total que usted tenga que pagar de impuestos. Es decir, si usted tiene que pagar 100,000 pesos de cuota o de pago del impuesto total que usted tenga que pagar, si usted no paga en la fecha que le indica en la dirección de impuestos, ya usted tiene un 10% que le carga para el próximo mes. Entonces usted tiene que pagar 110,000 pesos. Imagínense esas empresas grandes que tienen que pagar mucho dinero. Los castigos son muy altos. Yo creo que ese 10% es mucho dinero. Eso es demasiado caro. ¿Por qué? Porque si usted dejara de pagar 3 meses, o por lo que fueren, por las razones que fueren, porque hay gente que no tiene ni siquiera liquidez para poder pagar los impuestos. Entonces eso es muy fuerte, un 10%, pienso yo que eso es mucho. Corregir castigos exagerados. Me imagino que ese será uno de los castigos exagerados. Ese 10% que no es fácil. Lo definió como un proyecto de facilitación tributaria para que a quienes deseen pagar les resulte más fácil cumplir. Eso está muy bien. Son mejoras, pero esas mejoras también hay que interpretarlo como reforma. Eso está bien. Entonces, el ministro Magín Díaz advirtió que en el actual escenario de desaceleración económica ni siquiera se puede pensar en nuevos incentivos tributarios. Bueno, eso es entendible porque el gobierno no se puede desprender tampoco de sus ingresos que ya tiene establecidos, pero si se implementaran también es reforma. Entonces, eso es como una frontera como difícil de uno poder distinguir. Por ejemplo, dice él que en el régimen simplificado de tributación y el monotributo, así como derogar total o parcialmente algunos impuestos que han perdido justificación. También se contempla la reducción de tasas específicas cuando las condiciones lo permitan. Eso es reforma. Bajar eso sería reforma, entiendo yo. La administración se ajustará a la restricción presupuestaria vigente y que, de ser necesario, reducirá el gasto. Indicó que existe disposición para redefinir o eliminar el anticipo de algunos casos. Eso sería reforma. Ese anticipo le da en la frente a la gente también, a los pequeños, principalmente esas pequeñas MIPYME y cosas de esas que tienen que pagar, esos anticipos los matan. Eso te descapitaliza, pero que tiene que salir a buscar préstamos para pagar el impuesto. Así es que se ponen estos asuntos impositivos que son demasiado fuertes. Entonces, vamos a ver qué más, debido a que el país dispone de un paquete significativo de ayudas sociales. Por el contrario, consideró necesario racionalizar la asistencia y garantizar su correcta focalización. Los gobiernos tienen que a veces apretarse los cinturones, como dicen, ese gasto que tiene el gobierno, esos gastos sociales, eso es improcedente. Entonces, quitar algunos de ellos, bajarlos, sería ideal porque usted no puede. Si usted está atacando pobreza, vamos a atacar los hogares más pobres. Bueno, son 700,000 hogares los más pobres, gente prácticamente indigente. Que vayan las ayudas allí. Pero, ¿qué hacen? Si son 800, lo suben entonces a 1.400.000. Luego va el presidente, se vanagloria de decir que ha reducido la pobreza en su gobierno. Pero entonces, cuando se presentan los números, se ve que se están asistiendo. Entonces, más, diríamos, casi se duplica
el número de hogares que recibe los apoyos. Y entonces, ¿qué pobreza es que estamos atacando? No es a la pobreza, estamos dándole dinero a gente que probablemente no es que no lo necesite, porque nadie va a rechazar el dinero por muy rico que usted sea, pero no es lógico, no es sano usted darle dinero a familias que pueden trabajar. Hoy yo vi un comunicado de Adobanano y esas instituciones, esas asociaciones de productores de la línea noroeste diciendo que tienen muchísimos empleos. Pero ¿quién va a ir a trabajar si usted recibe esos subsidios que le regala el gobierno, regalando el dinero a muchísimos zánganos que no quieren trabajar? Entonces, mire, usted recibe 2.000, 3.000 o 4.000 pesos un hogar. ¿Cuántos hombres hay aquí? Y mujeres en este hogar. Bueno, aquí hay 3 o 4 muchachos jóvenes fornidos que estudian, pero ya son adultos. Y miren, hay trabajo en Adobanano. Vamos a trabajar para allá. Muchachos rurales. Pero el hogar recibe 6 o 7 mil pesos, qué sé yo, le dan un seguro de Senasa. Y esa gente van a ir a trabajar en agricultura. No van. Hoy hay un comunicado ahí de esas asociaciones del noroeste diciendo que tienen plazas vacantes para trabajadores agrícolas y trabajadores no necesariamente agrícolas, porque hay oficinas y ellos tienen también. Pero la gente recibe tantos apoyos de estos gobiernos que entonces reciben plan social, reciben bono luz, bono gas, bono escolar. Señores, eso contribuye a que el dominicano no quiera trabajar. Porque si usted le da todo eso, ¿quién va a ir a trabajar? Entonces el haitiano es el que trabaja, el trabajo tienen que conseguirlo los haitianos o extranjeros, no sé. Pero esos subsidios, eso hay que focalizarlo mejor. Ojalá, porque eso lo dice el ministro de Hacienda, pero es que es una realidad. Entonces la oposición le critica eso al gobierno y el gobierno sigue. ¿Qué es lo que quieren saber? Mejor dicho, a la oposición que le diga, mire, esto es un bono voto, o un voto, buscando un voto por adelantado. Además le dan un título definitivo de una parcela, le dan un título definitivo de una casa, un solar o un terreno que usted ocupó. Ilegalmente lo ocupó y viene mañana y le dan un título definitivo. ¿Y qué forma es esa? Ni siquiera por mérito, por probanzas. El mérito es tal vez que es miembro del partido que está en el gobierno o de un partido afiliado del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces esas cosas, yo creo que toda esa campaña dadivosa de los gobiernos tienen que mejorarse, porque eso sí es una verdadera reforma. Por eso, incluso el señor Magín Díaz lo plantea con claridad. Dice, indicó que tampoco corresponde otorgar más transferencias monetarias, debido a que el país dispone de un paquete significativo de ayudas sociales. Por el contrario, consideró necesario racionalizar la asistencia y garantizar su correcta focalización. Bueno, ojalá, pero eso tiene que buscársele la forma, porque es que los gobiernos están gastando demasiado dinero aquí, en gastos corrientes, no invierten en obras públicas, entonces, o en infraestructura, o en gastos de capital, y la gente al grito. Hoy yo vi el senador de Dajabón, dice, le pide a su gobierno, él es senador por el partido del gobierno, y él mismo le pide al presidente, al gobierno en sentido general, que le construyan obras a Dajabón. Muy bien, pero ¿cómo se explica que el presidente el viernes le anunció al país que en la provincia de Dajabón se están construyendo 33 obras? Claro, solo mencionó 2 terminadas, entre ellas me imagino que son un pedazo del muro fronterizo. ¿Dónde están esas obras? ¿Dónde están las 31 obras restantes de Dajabón?
Porque el presidente el viernes anunció que en Dajabón se están construyendo 33. Entonces, ¿dónde está el senador? Anda despistado el senador de Dajabón. O al presidente lo pusieron a mentir ahí, en el discurso de rendición de cuentas. Porque ¿cuáles son esas 33 obras? Que el senador de la provincia no las conoce, porque él está pidiendo más obras. Y yo creo que si se están construyendo 33 obras en Dajabón, en la provincia de Dajabón, no se le puede pedir al presidente ni a su gobierno que haga más obras, que identifiquen esas 33 que dijo el presidente. Ahora que le digan al presidente que se la acelere, pero no que le construyan más, porque ¿cuáles son? Entonces eso es todo mentiras. Bueno, esas cosas hay que saber hacerlo, mal hecho, bien hecho, desde el gobierno. Eso de anunciar cosas sin ser reales, o sin estarse ejecutando. Porque es posible que usted tenga una carpeta de obras para realizar en una determinada localidad. Bueno, hicimos un levantamiento en la provincia de Dajabón y determinamos que hay 33 obras que hay que hacer. Pero eso es otra cosa a que estamos trabajando, haciendo 33 obras, de las cuales hemos entregado 2 entre otras, como dijo el presidente. Y entonces, ¿dónde están las 31 restantes? Yo no sé si el presidente hace eso a que rede o es que le informan mal, porque si le informan mal, el presidente tiene que hacer entonces una reingeniería de su gobierno. Hay que buscar la forma entonces de que obras públicas y las demás instituciones del Estado que tienen que ver con esas ejecuciones de obras, que pongan su cosa clara, porque el presidente no se puede poner a mentir en una sala augusta como la del Congreso. Una rendición de cuentas. El presidente anunció 955 obras, contabilizó 955 obras, de las cuales citó 90 ya ejecutadas. Un 10%. Pero ¿dónde están esas 955 obras? ¿Por dónde andan? Porque fíjense lo que dice el senador de Dajabón. Son cosas muy contradictorias. Es decir, el gobierno atacándose a sí mismo. Bueno, nada más los musulmanes dirán que se están atacando. Musulmanes atacan a musulmanes. Un pleito entre musulmanes. Bueno, la verdad que son las cosas que uno le chocan, porque eso no debe ser. Yo pienso que no debe ser, no sé. Vamos a esperar a ver al señor Magín Díaz si puede reducir esas focalizaciones o focalizar mejor esos apoyos que está sirviendo el gobierno en las familias más pobres del país. Y en esas obras también, porque se supone que están presupuestadas. Bien, la justicia dominicana. Yo no sé si el Ministerio Público le teme al gobierno, porque el presidente de la República anunció el viernes en la rendición de cuentas que la justicia es totalmente independiente, el Ministerio Público es independiente. Pero el Ministerio Público sigue dando pruebas de que o está, no voy a decir cansado, pero está abrumado, parece, por la cantidad de casos que tiene y no le da tiempo a indagar más casos del gobierno en cuanto a señalamientos que se han hecho de actos de corrupción y denuncias que vale la pena por lo menos investigar. No se ven. Solo 2 casos están en justicia. Entonces, la justicia, principalmente el Ministerio Público, hoy vimos en los periódicos que del caso Senasa, bueno, hay imputados que están decididos diríamos, arrepentidos, o ir al Ministerio Público y decir que ellos están arrepentidos de haber participado
en ese acto doloso, que no le imputen, porque ellos van a hacer una especie de delación premiada, van a inculparse o van a inculpar a los jefes verdaderos de la trama, y que entonces ellos van a resarcir al Estado con los bienes que han sido adquiridos mediante actos dolosos. Y ellos lo van a devolver. A eso se le llama delación premiada. No, eso es absolución premiada. ¿Por qué digo yo eso? Y ese es un malestar que está creando el Ministerio Público. Si usted comete una fechoría en conjunto con varios que están en justicia y a usted lo han dejado de último, como manoseando el expediente suyo, eso no es buena justicia. Porque aunque usted tal vez no lo puedan imputar, porque si usted lo imputan y lo llevan ante el juez no le va a decir, mire, usted goza de una delación premiada, por tanto yo lo voy a sacar de este expediente. El juez no puede sacar gente del expediente, tengo yo entendido. El expediente lo tiene que armar el Ministerio Público. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Que no incluye en el expediente a esos supuestos delatores, pero que no son delatores nada, porque ya ellos se han declarado, ¿qué? Se declaran culpables. Y dicen, sí, nosotros participamos, lo que yo no quiero es que usted, Ministerio Público, me ponga el nombre mío ni de mi familia, que usted me la ponga, como dicen, al criterio de la opinión pública, que siga esto como de burla para nosotros o de daño moral a la familia. Eso no es delación premiada, eso es absolución premiada. Y debe haber una suerte de horcas caudinas, digo yo, para esos malhechores, porque así es que se le dice, asociación de malhechores, lavado de activos y dolo contra los bienes públicos, etcétera, etcétera. Las acusaciones gravísimas que se le hacen a los que están en justicia. Entonces ese caso Senasa 2, nadie sabe quiénes son la gente que están ahí, pero uno sospecha que hay gente de apellido sonoro, de familia muy conocida, que están negociando para que el caso de ellos no sea aireado. Y eso no es delación premiada, digo yo, como agrónomo, que yo no soy abogado. Eso se llama absolución premiada, pagando para que no me impongan a mí ahí y no salí yo humillado o por esa suerte de horcas caudinas, esa humillación que me van a hacer pasar. Entonces son apellidos sonoros. Ustedes verán, el Senasa 2 termina en agua de borrar, porque se lo dejaron de último. Porque ahí es que están los nombres sonoros, como pasó con el Medusa, que ve otro aplazamiento, porque siempre es un aplazamiento. Entonces, con la justicia, aquí lo que hay es un relajo con la justicia actualmente. Ese caso de Medusa, por ejemplo, ahí hay varios que negociaron por delación premiada, no aparecieron. Familias poderosas del país que están en la picota. No. Sáquenlo del país, váyanse por allí, vayan usted por acá, usted váyase para Europa, que se va para los Estados Unidos, desaparezcanse, que ya el caso de ustedes con dinero se resuelve. Delación premiada, no, absolución premiada. Esa persona no aparece en expedientes, no se mencionan más. En esas salas, en esos tribunales, no lo mencionan jamás y devuelven un dinero con eso. No, que la gente sepa. Miren, estas personas se retratan y se publican. Miren, esta gente se le está declarando como premio por declarar que ellos son culpables de los hechos que se están conociendo en justicia, que ellos participaron en esos eventos, pero que ellos están dispuestos a devolver los dineros que se robaron y a inculpar a los que están en justicia, que niegan que ellos no son. Sí, nosotros le vamos a decir públicamente que sí, que ellos están involucrados en el caso y nosotros nos involucramos, pero mire, yo estoy devolviendo el dinero. Pero que sepamos quiénes son.
Porque no es porque uno se vaya a cebar contra la gente, ni que eso sirva como de gozo para que usted vea al otro sufriendo el escarnio público. No, 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 pero es que hay que pagar ese escarnio. Tiene que ser cargado, usted tiene que cargar su naufragio, su palo y sus velas, usted tiene que cargarla de su naufragio. Pero no es justo que usted cometa actos tan dolosos y luego sale por una puerta falsa de la justicia, sale oculto y nadie sabe quiénes fueron los de cuello blanco que están en el lío del robo a los bienes públicos. Y entonces, eso no es delación premiada. Yo sé, como agrónomo tengo que decir que eso no es delación premiada, sino absolución premiada. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Investigados del SENASA 2.0 se acercan a negociar. ¿Pero qué es lo que se va a negociar? A pagar la absolución, digo yo. Dice el magistrado Wilson Camacho, en esta extensión de Operación Cobra, eso es lo que le llaman SENASA 2.0, estarían incluidos centros médicos privados, médicos y otro personal clínico. La Procuraduría General evalúa acuerdos con implicados en el caso SENASA 2, que incluiría a centros médicos privados y todo aquello, que se le sigue en el proceso penal, que se le sigue al exdirector de la institución, Santiago Jacín, y con partes, por el supuesto fraude de 15.000 millones de pesos al Estado Dominicano robado. La información la ofreció el director de persecución, Wilson Camacho. Muy bien. Sin embargo, esa misma nota del periódico, al final, ¿qué dice? Por el fraude en el SENASA guardan prisión preventiva por 18 meses, además de Jacín, Gustavo Enrique Mesina, Germán Rafael Robles, Francisco Iván Minaya, Rafael Luis Martínez, Ramón Alan Spickler y Ada Ledesma. En arresto domiciliario están Eduardo Rí, Heidi Pineda y Cintia Costa. Bien, esos nombres no se han ocultado, están en arresto domiciliario, pero están, como se dice, están han sido irradiados. La opinión pública conoce quiénes son esos. Sus nombres están ahí.
Pero lo del 2.0, nadie sabe quiénes son los médicos y los centros médicos privados. Pagan absolución. Es decir, la justicia se está viendo aquí como la justicia no canónica, sino eclesiástica de la Iglesia Católica con los curas pederastas o los curas mundanos. Bueno, piden el castigo mayor para estos delincuentes. La Iglesia a usted le pide castigo mayor para todos esos delincuentes de Senasa. Muy bien. Ahora, para los curas, ¿qué se reservan? Las manos acogedoras del perdón, el claustro purificador, la penitencia. Eso es lo que se busca. No la justicia secular, que pide castigos severos. Entonces no podemos ir ahora al claustro purificador para el 2.0. No se sabe. Medusa, igualito. Todas las familias pesadas, de apellidos pesados, como se le acostumbra decir, se esfumaron. Algunos se fueron a Europa, otros por Estados Unidos, otros, quién sabe, por Asia. Se despistaron y nadie sabe quiénes fueron las familias como dicen, muy alcanforadas y de codicia muy particular, que emprendieron la de Villadiego después de saldar sus cuentas en la justicia y no le pasó, como hemos dicho anteriormente, aquella humillación propia de las orcas caudinas, como se hacía pasar en Roma a los humillados o a los vencidos. Lamentablemente la justicia no anda bien. Más el dispendio judicial, ese otro. Los abogados de las defensas buscando la forma de que se alarguen los juicios, porque a los 4 años el juicio tiene que cesar, el proceso. Si usted no lo condenan en 4 años, ya se acabó la condena, o se acabó la imputación. Hay que desbaratar ese juicio y ya usted se va. Entonces los abogados de la defensa que buscan eso y los defendidos. Y después tienen la cachaza, como se dice, de pedirle a la administración de justicia. Mire, señor magistrado, cierre este proceso, que ya tenemos 5 años en esto, pero ustedes tienen 5 años huyéndole al proceso. Dispendio judicial o dispendio jurisdiccional. Entonces, ¿quién es que tiene la justicia mal aquí? La justicia se deja utilizar, o también creo que el Tribunal Constitucional falló de que hay procedimientos que son creíbles y que eso no es que usted le va a sumar cada vez que se aplaza. Ese Medusa lo han aplazado no se sabe cuánto. Y es una técnica de mala fe de los abogados que quieren que el proceso se venza por forfait, como lo dicen. Bueno, como no pudieron llevarse a cabo en 4 años, hay que declarar el proceso ya liquidado. Pero así nosotros le damos larga a esto y nos enfermamos y los abogados nos van o le faltan datos y tenemos muchísimas excusas y así alargamos este proceso y luego decimos que los malos son el Ministerio Público, que no ha podido presentar pruebas, pero no hay forma de que pase el juicio. Entonces la justicia anda muy mal aquí. Si es así que se va a administrar justicia, eso anda muy mal aquí. Y la mejor prueba son lo que estamos viendo ahí. Todos los ejemplos están ahí muy vivos. Bueno, vamos a ver. En Dajabón también, porque esa provincia fronteriza tiene sus problemas. Ya citamos el caso de las obras. Pero el señor Riverón, que es un personaje muy típico ya en la zona, y hasta en el país, su nombre ya resuena. No solo por el sombrero de ala ancha que usa, sino sus actuaciones mismas, que van también revestidas de patriotismo, defensa del país, y él ha tomado una medida que es correcta como alcalde de Dajabón. Él prohíbe que por sus calles circulen unos vehículos de 3 gomas, pero son vehículos fuertes,
tipo motores, pero que cargan muchísima carga y son vehículos que si usted anda en una calle, usted tropea a una gente o le choca a una gente, lo va a desbaratar, lo mata. O también puede chocar otro vehículo, hace daño. Pero ¿quiénes son los conductores de esos vehículos? Haitianos sin identificación y vehículos sin seguro probablemente y sin placas. Usted no puede tolerar eso en un país. Entonces aquí lo que hay es un relajo en la frontera. Pero el presidente en su discurso dice que las Fuerzas Armadas tienen un celo en esa frontera, que ahí no pasa nada. Muy bien. El señor Riverón dice, no, yo no puedo permitir que estos vehículos estén transitando en las calles de Dajabón en esas condiciones. Mientras los dominicanos tienen que, se les exige que tengan cascos protectores, que tengan placas, seguros, las motocicletas, imagínense los vehículos, las necesidades de los policías con los conductores. Le exigen todos sus documentos y poniendo multas. Pero los haitianos son también conductores en este país, nadie se mete con ellos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Guardias y policías están obligados a cuidar a los haitianos. Hay esa tendencia ya que ya no vale que le digamos que este gobierno es pro-haitiano, pero es tan pro-haitiano, señores, que el canciller sigue negando el fallo constitucional, pero es tan severo o tan indecente, tan descarado el canciller de la República, que va al propio Tribunal Constitucional a decir que el Tribunal Constitucional no tiene razón con la decisión tomada con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, esto es un asunto muy particular mío, no, usted es el canciller de la República. Y va y dice allí que esa jurisdicción no la puede borrar el Tribunal Constitucional, y va y se lo dice en su cara a los jueces del Tribunal Constitucional. Le dice allí, no, la corte, nosotros no nos hemos podido desmontar de esa corte, todavía esa gente tiene jurisdicción con nosotros. Nosotros tenemos que dialogar con ellos sobre la verdadera nacionalidad, que el gobierno dominicano o el Estado dominicano no puede estar haciendo sus cosas por su cuenta. Pues, pero venga acá. Ahora, ¿quién es que lo tolera? ¿Quién es que nombra el canciller? Es el presidente, pero el presidente está consciente, él o el canciller es consciente, que el presidente es pro-haitiano. Porque eso es una actitud de un gobierno pro-haitiano, que el propio canciller vaya al Tribunal Constitucional y se pronuncia allí en contra de la decisión que ha tomado el verdadero Tribunal Constitucional. Toma una decisión en contra de ese organismo de OEA. Y este señor va y dice, no, esto es un asunto, es una opinión personal, porque yo soy pro-haitiano. Pero eso es una indecencia, una indecencia. Así que anda el país. Por tanto, yo pienso que al señor Riverón esa llamada va a llegar del Palacio Nacional o de Interior y Policía. Mire, señor Riverón, por instrucciones del señor presidente de la República o por instrucciones superiores se le ordena tolerar que los vehículos haitianos de tres llantas, de 3 gomas, déjelo transitar, porque eso va a afectar el mercado binacional. Y Haití no puede dejar de comprar en República Dominicana porque usted le ponga esas restricciones a los vehículos de carga que ellos tienen para llevar las mercancías que compran en los mercados binacionales. Esa llamada va, Riverón, si ya no lo han llamado. Yo me imagino que a Riverón lo llaman o lo llamarán o lo han llamado. Mire, Riverón, olvídese de eso. Deje que los haitianos hagan lo que les da la gana, porque este país es de ellos también. Tenemos que compartirlo. Eso es lo que falta. Pero yo no lo dudo. Con todas estas evidencias que nosotros tenemos de connivencia y de compromiso de las autoridades nacionales con la haitianización de la República Dominicana, yo no dudo nada. Esa llamada se la hacen a Riverón, o se la hace el director, el ministro de Industria y Comercio, o el Ministerio de Interior y Policía, o el Palacio mismo le manda directo el mensaje, mire, tolere eso, cállese la boca, deje eso así. La autoridad superior dice que dejen eso, que no se meten en eso, que dejen que los haitianos hagan lo que les da la gana en Dajabón.
Si matan un niño o matan un anciano, despreocúpese. Resolvemos nosotros, que los haitianos están libres de culpa. Eso es lo que falta. Dios mío. ¿Qué país tenemos nosotros? Bueno, hay que ver qué es lo que pasa con el gobierno. Hay que seguir con el gobierno. El gobierno da motivo para que uno tenga que hablar muchísimas cosas también. Pero yo no sé qué este gobierno parece que le tiene miedo al trabajo, digo yo. Pero hay áreas que no son de control del gobierno. Pero el gobierno es quien aporta los recursos por vía del presupuesto. Pero aquí no se quiere trabajar. Las instituciones le huyen al trabajo. ¿Por qué la institución que emite las licencias de conducir tiene que entregarle eso a una empresa privada? Pregunto yo. ¿Cuál es el motivo que una institución del Estado, que se llama Intran o que se llame Obras Públicas, no pueda emitir lo que un carnet de licencia, cuando toda la vida en este país, Obras Públicas era que emitía eso? Todo el que quería sacar una licencia tenía que ir ahí a tránsito terrestre, usted iba, lo retrataban y le daban su licencia, usted salía por ahí, usted pagaba sus impuestos, más nada. Y si tenía multa, bueno, le vaya a un banco de reserva, pague su multa y venga con tus recibos ahí. Parece que ya se perdió la capacidad de trabajo. Pero vaya usted a ver cuántos trabajan ahí, dice que trabajan. Vaya a ver las nóminas. Pero tiene que hacerlo el sector privado. Hay que emitir 5 millones de tarjetas o de libretas de pasaporte. Eso tiene que hacerlo también el sector privado. Es decir, la Dirección General de Pasaporte no puede emitir libretas. No tiene capacidad para emitir libretas. ¿Y cuál es la dificultad que eso tiene? Pero es que este gobierno no quiere trabajar, los gobiernos. O por lo menos este. La cédula. Dice la Junta Central Electoral que hay que cambiar la cédula, tiene que ser una empresa privada, pero eso lo hacía la Junta Central Electoral, que tenía sus equipos. ¿Y por qué tiene que pagar todas esas cosas? Porque no le duele a nadie, porque tiene esa bóveda abierta cogiendo préstamos, y con préstamos se resuelve el presupuesto, así es que vive este gobierno. Pero esas cosas no se pueden, hay que fajarse a trabajar, señores. Ahora ya vienen, se inventan otras. La inspección vehicular, ya eso tiene que ir a una APP, al sector privado. Pero ¿y cuál es el problema de hacer una inspección de vehículos? Quiere decir que Obras Públicas no podría tener un equipo especializado y serio, honesto para eso. ¿O es que vamos a tener que salir como Diógenes, con una linterna, a buscar gente que sirvan para algo? Pero eso es increíble. ¿Pero por qué pasan esas cosas? Porque este es un gobierno que tiene 1,5 billones de millones y millones, de cientos de miles de millones de pesos para gastarlo. Como si el gobierno le sobrara el dinero. Y parece que le sobra, porque siempre hacen sus presupuestos enormes, gastan todo el dinero. Sin embargo, fíjense cómo andan las comunidades, pidiendo que le hagan obritas, pavimentar calles. ¿Y ya yo no sé cómo eso no lo han privatizado también, la pavimentación de las calles y de las carreteras. Bueno, realmente estamos en un estado botín o estado festín todavía, que son tal vez más decentes el festín que el botín, porque el botín se lo roban, pero el festín es el gasto superfluo muchas veces o la mayoría de las veces. Vamos a una pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, en el discurso de rendición de cuentas, yo recuerdo que el presidente, y nosotros lo comentamos aquí, dijo en forma adanista, que nosotros lo comentamos, el asunto de la inversión en agua. 200.000 millones de pesos ha invertido este gobierno, lo que no ha hecho nadie en la historia. Bien, decíamos nosotros, claro, pero nadie en la historia había usado 1,5 billones de miles de millones de pesos y de tantos millones de dólares en bonos para ejecutar un presupuesto. Entonces, las cosas son relativas. Ahora, ¿qué pasa con el agua? Hacen acueductos, pero los acueductos no dan agua, no tienen agua. Baní ahí está sin agua. Jaina le hace un acueducto, no tiene agua. Entonces las quejas son continuas de que no hay agua. Que en Moca se queja que no hay agua, que en Santiago se quejan que no le está llegando bien el agua, que en el Distrito Nacional y la Santo Domingo, problemas de agua. Muchísimas comunidades con problemas de agua. Y otros con problemas de aguas cloacales, aguas negras y todas esas cosas, o agua, desagües pluviales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sí lo he dicho muchas veces. En el gobierno hay cierta haraganería, gente que no quiere una molicie, un inmovilismo, y estos muchachos, muchísima gente ahí que lo que quieren es vivir ellos. Le importa un bledo el servicio público. Lo que ellos necesitan es cobrar o buscarse sus ventajas y estar bien. 8 años vamos a durar en el poder, o 12 años vamos a estar en el poder, vamos a vivir como príncipes. ¿A costilla de qué? Del pueblo dominicano. Y como el pueblo es proverbialmente olvidadizo, fiesta y mañana gallo. Que a esta gente se le olvida todo. Este pueblo nada más hay que darle un fraco de romo al final de la campaña y estamos con el voto seguro y ganamos el poder. Parece que así que se piensa y así se actúa. Bien, entonces, las cosas de este país, uno no sabe por dónde que van a terminar. Bueno. Vemos el caso en educación, ya la ADP parece que le molesta la tranquilidad, ya hay pleito. Ya vienen con paros, se anuncian paros en varias provincias y bueno, la Fuerza del Pueblo denunció que solamente un 0.3 o 0.14% del presupuesto de educación se utiliza para la atención de las escuelas, parece para la reparaciones físicas de las escuelas, pues muy bajo, indiscutiblemente, sumamente bajo. Pero entonces también se hacen elocuencias, discursos, se hacen verdaderas filigranas defendiendo y anunciando los éxitos en el Ministerio de Educación, pero entonces siguen los problemas y las deficiencias y se le señalan las deficiencias. La ADP estaba tranquila, ya comienza a alborotarse, como le molesta la quietud. Entonces uno no sabe qué es lo que está pasando aquí. Bueno, el señor Donald Trump, que parece que sus errores tienden a empañar su labor de conjunto, porque peleando esa guerra con un adversario como Irán, que es un adversario que, bueno, no hay un amigo que defienda a Irán en la zona.
musulmanes versus musulmanes. Pero Donald Trump ha hecho unos comentarios de España, que eso no está bien. No necesito nada de España, y de España lo poco que nosotros no lo necesitamos. Pero España sabe, él sabe que ahí hay un gobierno, que tú no puedes hablar de España, que tú digas, mire, Pedro Sánchez es un baboso, o es un sinvergüencita, o es una persona que no me merece confianza. Él está actuando porque tiene un grupito ahí o un grupejo de gente que le dan apoyo para mantener el gobierno sobre ese apoyo. Bien, pero usted no puede degradar a España y llevarla así como si fuera España, como si fuera Puerto Rico. Eso no es así. Ahí dice España, probablemente que diga, imagínense que España diga que no va para el Mundial de Fútbol, que su equipo no va al Mundial de Fútbol porque se siente humillado, herido por Donald Trump. Entonces, Donald Trump está acabando, yo pienso, la misma cosa para ese Mundial de Fútbol. No va a haber condiciones en Estados Unidos. ICE por un lado, o ICE por un lado, atacando gente que, imagínense ustedes, los latinos son todos, la mayoría les gusta el fútbol. ¿Qué es lo que va a pasar? México con tantos problemas, Canadá, enemigo de Estados Unidos con problemas por Trump, no Estados Unidos, Trump. Entonces imagínense que España se niegue a ir a ese Mundial de Fútbol si sigue ese rifirrafe entre España y el señor Donald Trump. Eso no está bien. Entonces España responde a políticas europeístas. Bruselas, ahí es que se deciden las políticas entonces todos esos países de la Unión Europea tienen que alinearse con España. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La Unión Europea negocia, qué sé yo, 700, 800, 900 mil millones de dólares con los Estados Unidos. Y esa es una política de bloque. ¿Qué va a pasar allí? Es decir, son cosas que Estados Unidos, el señor Trump, digo, empaña, su buena obra la empaña con sus errores. Peleando esa guerra y miren en las condiciones que está. Entonces peleando con aliados y una cosa que uno no va a entender. Ojalá salga bien de aquello, porque eso se puede complicar. Estamos viendo los aviones que arrasan. Y esos B-52 sueltan, eso es de grana bomba como si fueran granos de maíz que sueltan desde las alturas. Vamos a esperar, pero esa guerra se va a prolongar probablemente y se haga más difícil. China dice que no quiere que le cierren a Hormuz, le dice a Irán. Por tanto, quiere seguir que le fluya su petróleo de ahí. Japón, todos esos países asiáticos compran su petróleo por ahí, por ese Golfo Pérsico, indiscutiblemente. Así que vamos a ver, Rusia está atenta a ver si puede vender su petróleo caro, pero China quiere mantener su petróleo de Hormuz. Entonces, Rusia no saldría tan beneficiada si se mantiene el flujo por ese Golfo Pérsico. Todo esto ya está interesante. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que los miércoles tiene su blog La Pregunta, cumpliendo promesas como siempre. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.